Caín y Abel. Encontramos la historia de Caín y Abel en el primer libro de la Biblia, en Génesis 4:1-16. Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Esto quiere decir que fueron los primeros bebés nacidos en todo el mundo. Tristemente, también son recordados porque entre ellos se produjo el primer asesinato de la historia de la humanidad. El legado de los primeros. En los albores del mundo, cuando el aliento de los dioses aún flotaba en el aire y la tierra temblaba con cada paso de los primeros hombres, dos hermanos nacieron del mismo vientre, pero con almas tan distintas como el fuego y el rocío. Caín, el mayor, era fuerte como la roca y arisco como un lobo en invierno. Amaba la tierra, pero la tierra no lo amaba de vuelta. Cultivaba campos duros con manos sangrantes, esperando cosechas que rara vez agradecían su esfuerzo. Abel, el menor, tenía ojos como la luna reflejada en agua pura. Pastor por naturaleza, caminaba entre sus rebaños como un rey entre súbditos. Donde Caín luchaba, Abel fluía. Donde uno gruñía, el otro cantaba. Ambos servían al Altísimo con ofrendas. Caín entregaba frutos de la tierra, raíces, cereales, granos, lo que sus manos lograban arrancar del polvo. Abel ofrecía lo mejor de su rebaño, corderos sin mancha, sacrificados con reverencia y fuego limpio. Una mañana, cuando el cielo estaba pintado de oro y sangre, los hermanos se presentaron ante el altar de piedra negra. El humo de las ofrendas ascendió al cielo, pero solo una fue aceptada. La llama del cielo descendió como una lengua viva sobre el sacrificio de Abel, consumiendo la carne con hambre divina. En cambio, la ofrenda de Caín quedó intacta, fría, rechazada por el silencio de Dios. Y allí, en el corazón del hermano mayor, brotó la semilla de la envidia, pequeña, imperceptible, pero venenosa. Una voz antigua, apenas un susurro, se deslizó entre sus pensamientos. ¿Por qué él sí y tú no? Y así comenzó la guerra que se libra en todos los corazones humanos desde entonces. Una guerra entre la luz del amor fraterno y la sombra del resentimiento. Susurros en la tierra. Caín no habló ese día. No alzaba la voz ni contra el cielo ni contra su hermano. Pero en sus ojos algo había cambiado. El sol podía brillar, los pájaros podían cantar, pero dentro de él, un invierno comenzaba a germinar. Abel, ajeno al torbellino que se alzaba en el alma de su hermano, se acercó con una sonrisa humilde. Le tendió un trozo de pan y dijo: «Hermano, el Señor tiene sus designios. No es por mí que el fuego descendió, sino por su voluntad. Quizás si limpias tu corazón, la próxima vez Él lo vea». Caín apretó los dientes. Quería creerle, quería amarle, pero el eco del susurro seguía. Él te mira desde arriba, tú desde abajo. ¿No ves la injusticia? Los días siguientes fueron pesados como piedra. Las cosechas de Caín parecían más estériles que nunca, mientras que los rebaños de Abel se multiplicaban como si el cielo los contara uno por uno. Por las noches, Caín se despertaba sudando, soñando con fuego, con gritos, con la mirada de su hermano clavada en él como un juicio silencioso. Y siempre, siempre, esa voz: «Tú eres el mayor». Él te eclipsa. Arrebátale la luz. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer como una moneda en el horizonte, Caín llamó a Abel. «Ven, hermano, acompáñame al campo. Quiero mostrarte algo». El tono era extraño, pero Abel, inocente como sus corderos, asintió con una sonrisa confiada.
y juntos caminaron entre las sombras largas del trigo seco, donde los árboles susurraban con el viento, y el mundo parecía contener el aliento. A lo lejos, el cielo ardía en un rojo oscuro, justo antes del primer golpe. El golpe. El campo estaba en silencio. No el silencio de la paz, sino el que precede a una tormenta. Las cigarras callaron. El viento dejó de soplar. Incluso el cielo pareció volverse más bajo, como si el firmamento mismo quisiera presenciar lo que estaba por suceder. Abel caminaba unos pasos por delante, ajeno a todo, hasta que una piedra, fría, irregular, pesada, se alzó en la mano de su hermano. Caín la sostuvo por un segundo eterno. Un segundo en el que el mundo entero se detuvo, esperando. Un segundo en el que la voz regresó con más fuerza que nunca. Hazlo. Solo así volverás a ser el primero. El golpe cayó como un rayo sin trueno. El cráneo de Abel crujió bajo la fuerza brutal de la envidia convertida en arma. 1, 2, 3 veces. Hasta que ya no hubo aliento. Hasta que la tierra se tiñó con la sangre del inocente. Y el eco de su último suspiro se perdió entre las ramas. Caín retrocedió, jadeando. Su brazo temblaba. La piedra, ahora roja, cayó al suelo con un sonido hueco. Miró el cuerpo de su hermano, inmóvil entre las espigas. Y por primera vez en su vida, conoció el silencio real. No el de afuera, sino el de adentro. La voz que antes lo incitaba ahora callaba. El mundo parecía mirarlo con 1000 ojos invisibles. El cielo no rugió, no tronó, no llovió. Pero el suelo bebió la sangre de Abel como un juramento que no se olvidaría jamás. La voz del Altísimo. Caín permaneció allí, de pie, mirando el cuerpo de su hermano como si esperara que se levantara, que le dijera que todo era un mal sueño. Pero Abel no se movía. El campo, que antes rebosaba de vida, parecía ahora un lugar ajeno, frío, marchito. Y entonces, sin previo aviso, una voz retumbó dentro de su alma. No vino del cielo, ni del suelo, ni del viento. Vino de todas partes a la vez. ¿Dónde está tu hermano, Caín? No había amenaza en aquella voz, solo un poder inmenso, inevitable. Caín cayó de rodillas, sin aliento. Miró sus manos manchadas de sangre seca y sus labios respondieron con una mentira torpe. No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? El silencio que siguió fue peor que un grito. Luego, la voz volvió, esta vez más profunda, más grave, como si arrastrara la justicia del universo consigo. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El campo tembló. No un terremoto, sino algo más primitivo. Las raíces se estremecieron. Las piedras parecieron girar sus rostros hacia él. La tierra, testigo muda, lo marcaba. No con fuego, no con cadenas, con algo peor, el exilio. Maldito serás tú sobre la tierra, sentenció el Altísimo, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano por tu mano. Vagabundo serás, errante, sin patria, sin descanso. Y en ese instante, Caín sintió el verdadero peso de su acto. No era solo haber asesinado a su hermano, era haber roto algo en el tejido del mundo, algo que no se podía reparar. Pero aún no sabía que su castigo traería consecuencias más allá del tiempo, porque la sangre de Abel no solo clamaba justicia, clamaba venganza.
la marca y la maldición. Caín se cubrió el rostro, esperando ser destruido por el juicio de Dios. Pero el niño Altísimo, en su infinita sabiduría, no buscaba su muerte. La muerte sería demasiado fácil. En lugar de condenarlo al olvido, le otorgó una marca. No era visible a los ojos comunes, pero los espíritus la reconocían. Las bestias la olían. Los hombres al mirarlo sentían un escalofrío inexplicable. Era la marca del primer asesino. Si alguien mata a Caín, declaró la voz del cielo, 7 veces será vengado. Y así fue protegido, incluso de aquellos que en generaciones futuras querrían hacer justicia con sus propias manos. Pero la verdadera condena era la soledad, el errar, el saber que en cada lugar al que fuera, cada montaña, cada río, cada viento que soplara, le recordaría lo que había hecho. Con los años, Caín vagó por tierras salvajes, habitó cuevas y desiertos, habló con el viento, maldijo el sol, intentó olvidar, pero los sueños de su hermano muerto lo perseguían. Y sin que él lo supiera, en lo más profundo de la tierra, donde la sangre de Abel aún manchaba las raíces del mundo, algo comenzaba a despertar. Un eco, una sombra, un espíritu que no descansaría hasta que el equilibrio fuera restaurado. Porque donde nace la primera muerte, también nace el primer juramento de venganza eterna. El despertar bajo la tierra. Muy lejos del exilio de Caín, más allá de los ríos conocidos por los hombres, yacía un bosque que no tenía nombre. Sus árboles no susurraban con el viento, murmuraban con recuerdos antiguos. Allí, donde cayó la sangre de Abel, el suelo no sanó. Las raíces absorbieron su esencia y con ella su dolor. La tierra se oscureció y en sus entrañas nació algo imposible, un fragmento del alma de Abel, retorcido por la injusticia, impulsado por una llama que ni la muerte pudo apagar. El espíritu del pastor, antes puro, ahora era un eco incorrupto del deseo más humano: venganza. No por odio, no por rabia, sino por justicia divina. Aquella sombra se arrastró por siglos bajo la superficie del mundo, creciendo, tomando forma. El alma de Abel no descansaba, porque algo en el universo había quedado incompleto, y mientras Caín dejaba ciudades a su paso, engendrando linajes errantes y forjando imperios malditos, la tierra susurraba en voz baja: un día, lo igual será cobrado. Una noche, durante una luna negra, aquella sin reflejo ni compasión, un niño nació en una aldea olvidada. Su madre murió al darlo a luz. Su llanto hizo que las estrellas titilaran, y en sus ojos brillaban 2 luces contradictorias: la inocencia del cordero y la furia del vengador. El niño sin nombre. Nadie supo de dónde vino aquel niño. Su madre apareció embarazada en el último mes del invierno, caminando sola desde los páramos del norte, descalza, con la mirada perdida. Murmuraba en sueños nombres olvidados y versos antiguos. Murió en silencio al amanecer, con una sonrisa tenue en los labios, como si hubiese cumplido un destino que solo ella conocía. El niño no lloró cuando fue tomado por los aldeanos. No buscó brazos, ni pecho, ni consuelo. Solo observaba, con ojos demasiado sabios para su corta edad. Lo llamaron Erel, el que camina entre mundos. Creció como un paria, adoptado por una anciana ciega que decía sentir fuego en sus huesos cada vez que el niño estaba cerca. Erel no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas
como si conociera los pensamientos antes de que fueran pronunciados. Tenía sueños. Pesadillas, decían otros. En ellos veía campos de sangre, hermanos enfrentados, una piedra que caía y un nombre que retumbaba como trueno en su mente. Caín. Los ancianos de la aldea hablaban en secreto. Algunos decían que el niño era un mal augurio, otros que era una respuesta divina. Nadie podía explicar por qué las bestias lo temían, o por qué las sombras parecían inclinarse hacia él al pasar. A los 13 años, Herel desapareció. Una noche se levantó sin hacer ruido y caminó hacia el bosque sin nombre, el mismo donde la sangre de Abel aún susurraba a las raíces. Él no lo sabía con certeza, pero era el comienzo del regreso, el regreso del primer alma rota. El bosque del recuerdo eterno. Herel cruzó la frontera del bosque como quien traspasa un umbral entre mundos. Allí, el tiempo no seguía las leyes de los hombres. El día y la noche se entrelazaban en un crepúsculo perpetuo, y las sombras tenían memoria. Los árboles, de corteza negra y hojas como cuchillas de obsidiana, susurraban su nombre antes de que él lo pronunciara. Herel, hijo del eco, portador del reclamo. Cantaban las raíces con voces antiguas. En el centro del bosque halló un claro circular, donde el suelo era rojo, no por hojas, sino por una cicatriz que jamás cerró. El lugar donde Abel murió. Allí, la tierra aún lloraba gotas de sangre al caer el rocío. Herel cayó de rodillas. No sabía por qué, pero su alma lo reconocía. Y en ese instante, como si el bosque mismo hubiera contenido el aliento durante siglos, la tierra se abrió con un crujido profundo. Del centro de la cicatriz surgió una figura, una sombra moldeada de niebla oscura y luz pálida. Era Abel, o lo que quedaba de él. Ni vivo, ni muerto. Un espíritu eterno, fragmentado, sostenido por el poder de su injusticia no redimida. «Has vuelto», dijo el espíritu. «He esperado tantas eras para que la sangre se alce contra la sangre. ¿Quién soy yo?», preguntó Herel, temblando. «Eres mi herencia, mi justicia encarnada. Eres la respuesta al grito que lancé desde la tierra, el día en que morí». Y con un gesto suave, el espíritu tocó el pecho de Herel, y una llama blanca ardió en su interior. «Encuentra a Caín, restablece el equilibrio». «¿Y si me niego?», susurró Herel. «Entonces, el mundo jamás sanará». El juramento de sangre. El toque del espíritu quemaba, pero no en la carne, sino en el alma. Herel sintió que miles de recuerdos ajenos, imágenes de pastores, sacrificios, una piedra ensangrentada, la mirada de un hermano traicionado, se mezclaban con los suyos. Ya no era solo él. Ahora llevaba dentro una parte viva del primer inocente, caído. «¿Dónde está Caín?», preguntó con voz nueva. Una voz templada como una espada forjada entre lágrimas. El espíritu alzó el brazo, señalando hacia el sur, más allá del bosque, más allá del desierto, más allá del recuerdo humano. Él vive oculto, bajo 1000 nombres y 1000 máscaras. Ha fundado ciudades, se ha llamado rey, profeta, Dios y monstruo. ¿Y por qué no ha muerto? Porque la marca que se le impuso no fue un castigo, fue un pacto. Uno que lo ata a esta tierra hasta que alguien digno se alce y lo mire a los ojos con la verdad de su crimen. Herel cerró los ojos. El fuego en su pecho ya no ardía con dolor, sino con dirección. «Entonces iré», el espíritu se desvaneció con
Un suspiro que hizo temblar a todo el bosque. Y sobre el claro, donde antes estaba la cicatriz, quedó una daga de piedra negra, tallada con símbolos primordiales, imposible de levantar por manos comunes. Erel la tomó sin esfuerzo. Por el primer hermano, por la sangre no vengada, por el equilibrio roto. Juro no detenerme hasta encontrar al asesino. Y con ese juramento, el bosque guardó silencio. Porque algo que había estado esperando por eras, finalmente había comenzado. El primer rastro. Erel emergió del bosque cambiado. Los aldeanos que lo vieron pasar esa noche se escondieron tras las puertas. Los perros no ladraban. El aire a su alrededor era denso, como si la muerte misma caminara junto a él. Pero Erel no era la muerte. Era el juicio. El camino hacia Caín no era recto. El asesino de Abel había vivido demasiadas vidas, dejado demasiadas huellas y cubierto cada una con mentiras, leyendas y miedo. Pero una cosa no podía ocultar: el eco de su culpa. La primera parada de Erel fue una ciudad antigua, construida sobre las ruinas de otra más vieja aún. Allí, los muros estaban adornados con estatuas de un rey sin nombre, de mirada dura y barba de piedra. Pero los ojos de Erel reconocieron lo que otros no podían ver. Caín había sido su fundador, y los cimientos mismos de esa ciudad aún olían a la desesperación de un alma errante. Una anciana se le acercó, cubierta con velos y cicatrices. «¿Buscas al padre de los condenados?», le dijo. «Busco al primer asesino», respondió Erel sin pestañear. La anciana lo condujo a una cámara subterránea, sellada por generaciones, donde murales desgastados narraban la historia de un hombre que mató a su hermano y fue maldito por ello. Pero en el último mural, Caín no era un monstruo, era un rey glorioso, con una corona de estrellas. «Así quiso ser recordado», susurró la anciana. «Pero la tierra no olvida». Erel colocó la mano sobre la piedra. La daga en su cinturón vibró con un zumbido leve, como si algo debajo de la ciudad respondiera. «Este no es su final», dijo él. «Solo la primera pista». Y así, el cazador de leyendas siguió su camino, más cerca del rostro verdadero del inmortal Caín. Los hijos del exilio. Fuera de las murallas de la ciudad, más allá del desierto de huesos y torres caídas, Erel encontró un campamento nómada. Eran errantes, como lo fue Caín en su condena, pero estos no lo hacían por elección. Eran sus descendientes. Los hijos del exilio les llamaban en susurros. Nadie los aceptaba. Allí donde iban, las lluvias cesaban, los rebaños morían. Los niños nacían con ojos demasiado tristes. Y sin embargo, todos llevaban un sello antiguo en sus muñecas, una línea negra con una estrella rota. Erel se sentó frente al fuego con el más anciano de ellos, un hombre de ojos opacos y voz quebrada por los siglos. «Tú tienes su sangre», dijo el anciano, «pero no su maldición». «¿Él pasó por aquí?», preguntó Erel. El viejo asintió. «Mucho tiempo atrás. Nos enseñó a sobrevivir, a escondernos, a temerle al cielo». «¿Dónde fue después?». «Dijo que iba a buscar algo o alguien. Hablaba de un bosque que sangraba y de un nombre que no podía borrar de su lengua: Abel». Erel bajó la mirada. El asesino no solo huía, buscaba. Antes de partir,
el anciano le dio un talismán de hueso y carbón, tallado con un símbolo en espiral. Te protegerá de las visiones que vendrán, porque cuando te acerques a él, verás su verdadero rostro. Erel asintió, y antes de alejarse del fuego, murmuró: «No vengo por venganza». «¿Entonces por qué?», preguntó el viejo. Y el muchacho respondió: «Por el alma del mundo». El guardián del Valle Rojo. El camino llevó a Erel al Valle Rojo, un paraje escondido entre montañas cuyas laderas parecían llorar óxido. Allí, donde ningún pájaro cantaba y las rocas se rompían sin razón, el aire estaba cargado de una memoria densa. Según los relatos de los hijos del exilio, ese era uno de los últimos lugares donde Caín fue visto con rostro humano. Pero no estaba desierto. Frente a la entrada del valle, Erel encontró una figura encapuchada, inmóvil como una estatua. Llevaba siglos allí, envuelto en vendas y polvo, con una lanza negra clavada en la tierra. «Si buscas a Caín», dijo la figura sin levantar la mirada, «primero debes vencer al que quedó para impedirlo». «¿Eres su siervo?», preguntó Erel. «No, fui su hermano, en otro tiempo, como tú». «Entonces, ¿por qué lo proteges?». «Porque lo amo. Y porque temo lo que pasará si alguien lo alcanza sin comprender el peso de su cruz». La figura alzó su lanza y sus vendas cayeron. Tenía la piel hecha de ceniza y ojos de fuego apagado. «¿Eres hombre o espectro?», murmuró Erel, retrocediendo. «Soy el último testigo de su remordimiento, el guardián de su última grieta de redención». Sin más palabras, la lanza silbó por el aire. Erel esquivó apenas, sacando la daga de piedra. Chocaron en una danza de sombra y llama, entre recuerdos y premoniciones. Cada golpe que el guardián lanzaba traía imágenes del pasado. Caín llorando bajo la lluvia, ofreciendo sacrificios inútiles, gritando al cielo que ya nadie lo escuchaba. Y cada vez que Erel respondía, la daga ardía con la luz blanca de Abel, cortando, no carne, sino culpa. Finalmente Erel detuvo la lanza con su mano desnuda. «No vengo a matarlo. Vengo a escuchar su verdad antes de juzgarla». El guardián sonrió por primera vez en siglos. «Entonces has superado la primera puerta». El valle se abrió, y al fondo, muy lejos, una figura solitaria caminaba entre las piedras rojas. Erel la vio. Era Caín. El rostro del asesino. Caín caminaba lento, como si cada paso le pesara con el peso de 1000 inviernos. No era el monstruo que los relatos pintaban, ni el dios oscuro que algunos veneraban en secreto. Era un hombre roto por los siglos. Sus cabellos eran como hilo de plata oxidada, su piel de pergamino, y sus ojos ya no tenían color. Eran dos abismos que no pedían perdón, pero tampoco se defendían. Solo aceptaban. Erel lo alcanzó al pie de 100-900, una piedra gigante, una roca parecida a la que aplastó a Abel tantos milenios atrás, y no habló al principio, solo lo observó. Caín fue el primero en hablar. Su voz era como una tormenta lejana, que ya ha causado estragos. ¿Tú eres la respuesta? Soy el juicio, dijo Erel. He esperado tanto, temiendo este día, deseándolo. ¿Por qué no te escondiste mejor? Caín sonrió, cansado, porque nada puede ocultarse del alma de aquel que fue llamado por el eco del primer crimen. Tú no vienes por odio, vienes porque el mundo está desequilibrado.
¿Y tú? ¿Te arrepientes? El arrepentimiento es mi única compañía desde que enterré a Abel con mis propias manos. Un viento helado atravesó el valle. Los dos hombres. Uno joven, portador de fuego. Otro viejo, cargando sombras. Se miraron como reflejos de tiempos opuestos. No vine solo, dijo Erel, y al tocar el suelo con la daga, una luz blanca surgió. A su lado el espíritu de Abel apareció. No como sombra, sino como memoria. ¡Viva! Caín cayó de rodillas. ¡Hermano! Pero Abel no respondió. Solo lo observaba. No con rabia, con verdad. Y Caín supo que el juicio había comenzado. El juicio del silencio. Caín permaneció de rodillas, la mirada clavada en el rostro de su hermano. Pero Abel no se movía, no hablaba, porque el juicio verdadero no necesitaba palabras, solo presencia. Solo la mirada de aquel a quien le fue arrancada la vida. He hablado con dioses, dijo Caín, la voz temblorosa. He fundado reinos y los he visto caer. He vivido entre monstruos para entenderlos y entre santos para odiarlos. Pero nunca pude callar su nombre en mi mente. Entonces habla ahora, dijo Erel, con la daga brillando en su mano. Di la verdad que has ocultado al mundo. A ti mismo. Caín respiró hondo. Cerró los ojos. Y por primera vez en milenios, confesó. No lo maté por celos. No por envidia. ¿Entonces por qué? Susurró Abel a través del fuego. Porque quise ser visto. Porque quise que el cielo me nombrara, aunque fuera por mi sombra. Porque preferí ser maldito que ignorado. Un trueno rugió en la lejanía. El valle pareció temblar. Tu sacrificio fue puro, continuó Caín. El mío fue vacío. No lo entendí entonces. Solo vi que él, el Altísimo, te miraba. Y a mí, no. Y eso me quemó más que cualquier castigo que vino después. El espíritu de Abel parpadeó como si vacilara. Erel bajó la daga, confundido. ¿Estás diciendo que mataste para sentirte amado? Caín asintió, con lágrimas negras cayendo de sus ojos. Lo que hice no tiene perdón. Pero si has venido para matarme, entonces hazlo ahora. Porque no hay rincón del mundo donde no me haya perseguido su voz. La tuya. Silencio. El eco del viento fue lo único que habló durante un largo instante, hasta que Abel alzó su mano y la colocó sobre el hombro de su hermano. Caín tembló, no de miedo, sino porque por fin, después de milenios, su hermano lo había tocado sin odio. La luz en la herida. El gesto fue simple. Una mano sobre un hombro. Pero en ese instante, el mundo cambió. El fuego blanco que rodeaba a Abel se suavizó, como si algo eterno se soltara. Las piedras del valle dejaron de sangrar. El cielo, que llevaba siglos en sombra sobre ese lugar, mostró por primera vez un rayo de luz dorada. Caín sollozó. Un llanto seco, sin sonido. Erel apenas podía sostener la daga. La luz que emanaba de ella ya no ardía. Ahora sanaba. «Esperado castigo», murmuró Caín. «Pero esto es peor». «¿Por qué?», preguntó Abel con voz suave como el amanecer. «Porque tú me has perdonado. Y eso no borra lo que hiciste», dijo Abel, sin apartar la mano. «Pero borra el muro entre nosotros». Caín cerró los ojos.
y por primera vez desde el Edén, su alma dejó de huir. Erel retrocedió un paso. Sabía que ya no era necesario alzar su arma. El juicio no había sido la muerte, había sido el reconocimiento. Pero no todo estaba hecho, porque mientras Abel perdonaba, el mundo aún llevaba la cicatriz de aquel crimen. Y esa herida debía cerrarse desde dentro. Abel miró a Erel. Ahora tú decides qué hacer con esta verdad. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que no pudo hacer ni uno ni otro: caminar con ambas memorias. Entonces el espíritu se desvaneció, envuelto en una luz tan pura que el valle entero pareció respirar por primera vez. Y Caín, solo en su dolor, se alzó. «No merezco seguir viviendo», dijo. Erel lo miró. «Entonces no vivas como eras. Vive como testigo. Camina y cuenta. Di al mundo que incluso la primera herida puede ser perdonada. Que el alma puede volver». Caín asintió. Y por primera vez, caminó sin peso. El portador de dos sangres. Erel permaneció solo en el centro del valle. El aire era distinto, como si el mundo hubiera girado sobre un nuevo eje. A sus pies, la daga ya no brillaba. Se había apagado porque su propósito había sido cumplido. Pero su misión no, porque el perdón entre dos hermanos no bastaba para curar el eco que su historia dejó en el corazón de los hombres. ¿Y ahora?, se preguntó en voz baja. El valle respondió con un susurro. No de voces, sino de silencio completo. El tipo de silencio que llega después de una gran verdad. Desde la cima de una roca alta, Erel vio cómo Caín desaparecía en el horizonte, hacia tierras desconocidas, sin nombre, sin destino, no huyendo esta vez, sino caminando para sanar lo que había envenenado. Y entonces, una nueva comprensión brotó en Erel. Él también era Caín. Él también era Abel. Dentro de sí llevaba el deseo de ser visto, el impulso de destruir, pero también la compasión, el amor, el sacrificio. Dos almas entrelazadas. Soy el portador de ambas sangres, dijo levantando la daga una última vez y la enterró en la piedra roja del valle. No como un arma, sino como un símbolo. La tierra la absorbió, y donde antes hubo roca ensangrentada, ahora brotó una flor blanca, solitaria, fuerte, nacida del primer crimen, alimento para una nueva historia. Erel dio media vuelta. Ahora era su turno de caminar, no para cazar, no para vengar, sino para contar. El eco del nuevo nombre. La historia no terminó en el Valle Rojo. Erel descendió a pientos pueblos olvidados y ciudades corruptas. Se sentó en plazas, bajo árboles, junto a fuegos pequeños, y habló. No de dioses ni de castigos, sino de dos hermanos. Uno ofreció lo mejor de sí y fue aceptado. El otro, herido en su orgullo, cometió el primer crimen. Pero el alma humana no es solo una herida, también es su cicatriz. Los que escuchaban no siempre entendían. Algunos lo llamaban mentiroso, otros profeta. Unos lo veían como un loco, otros como un sabio. Pero una cosa ocurría cada vez que hablaba. Algo cambiaba en los ojos de quienes lo oían. Una duda, un temblor, una grieta en la piedra del juicio. Porque al contar la historia completa, no solo del asesino, ni solo del mártir,
Erel sembraba en los corazones una idea peligrosa y profunda: que en todos nosotros hay un Caín y un Abel vivo. Que el perdón no es una absolución, sino una decisión. Una herida que se transforma en puente. Pronto, quienes lo seguían empezaron a llamarlo de una forma distinta. Ya no Erel, el vengador, el fuego del juicio, sino Abel-Ka, el que une a los hermanos. Un nombre nuevo para un camino nuevo. Y la historia, como toda historia poderosa, comenzó a multiplicarse. El mito renacido. El nombre de Abel-Ka se esparció como fuego entre raíces. Secas bardos lo convirtieron en canción. Sabios lo escribieron en sus libros sagrados. Niños lo murmuraban en juegos, sin saber que repetían una historia más antigua que el tiempo. Pero la verdad más poderosa era la que no se decía en voz alta. Que muchos de los que escuchaban empezaron a ver el mundo de forma distinta, a dudar antes de levantar la mano, a mirar a sus hermanos con compasión, aunque el dolor aún ardiera. El mensaje no prometía gloria, ni castigo, solo memoria y elección. Y mientras tanto, lejos, en tierras donde el cielo era negro y los ríos cantaban en lenguas olvidadas, Caín también hablaba. No en templos, no en altares, sino a los rotos, a los exiliados, a los que creían no tener redención. Yo maté a mi hermano, confesaba, y sin embargo, él me perdonó. ¿No ves lo que eso significa? Así, mientras uno caminaba sembrando esperanza entre los vivos, el otro sembraba humildad entre los perdidos. Dos caminos paralelos. Dos almas que una vez fueron una herida abierta, ahora eran dos antorchas contra la oscuridad del mundo. El centro de todas esas historias, en cada rincón donde alguien dudaba entre el odio y el amor, la semilla del primer perdón seguía germinando. La última herencia. Los años pasaron. Las voces cambiaron. Los reinos cayeron y los mapas se reescribieron. Pero la historia de los hermanos, contada por Abel-Ka y por Caín en sus últimos días, nunca desapareció. No porque fuera impuesta, sino porque hablaba una lengua que ningún corazón podía ignorar, la del dolor que quiere curarse. Abel-Ka, ya anciano, subió una vez más al Valle Rojo. Lo hizo en silencio, con pasos lentos pero seguros. No buscaba a nadie, solo el lugar donde todo había comenzado. Y allí, bajo la flor blanca nacida de la daga enterrada, se sentó por última vez. «He dicho tu nombre 1000 veces, hermano», susurró. Y cada vez que lo hice, una parte de mí dejó de juzgar y empezó a recordar. El viento soplaba suave, como si el valle también envejeciera con él. Sacó de su manto un pequeño manuscrito. No era largo, solo unas páginas, escritas con mano, temblorosa y alma firme. Lo llamó el libro de la primera llama. El libro de la primera llama. No hablaba solo de Caín y Abel, sino de todos los que alguna vez sintieron odio hacia quien amaban. De todos los que se arrodillaron por orgullo o callaron por miedo. Pero sobre todo hablaba de elección. De cómo, incluso después del crimen más antiguo, es posible comenzar de nuevo. Abel-Ka cerró el libro, lo dejó bajo la flor y alzó la vista al cielo. No pidió nada, no temió nada. Simplemente recordó. Donde nace la luz.
Cuando el cuerpo de Abel K. fue hallado días después, por peregrinos que seguían su rastro, no había señales de dolor, ni lucha, ni frío. Solo paz. El manuscrito estaba intacto. La flor blanca aún más viva que antes, como si bebiera del alma del viejo narrador. Los peregrinos leyeron el libro en voz alta, y cada palabra parecía encender algo antiguo en sus corazones. Así comenzó la última parte de la historia. La multiplicación. Ya no era solo una historia de dos hermanos, era un espejo para cada familia dividida. Una respuesta para cada pregunta sin perdón. Una llama que no quemaba, sino que guiaba, y aunque Abel K. y Caín habían partido, sus pasos quedaron marcados en la memoria del mundo. Muchos siglos después, cuando nadie recordaba sus rostros, un niño que peleó con su hermana encontró el libro de la primera llama bajo una piedra cubierta de musgo. Lo leyó y no entendió todo. Pero al final del libro, leyó una frase subrayada. El verdadero héroe no es el que vence al hermano, sino el que lo vuelve a amar. Y en ese instante, sin saber por qué, el niño se levantó y fue a pedir perdón. Así fue como la historia siguió ardiendo, no como castigo, sino como luz. Fin.